Queremos saludar a nuestros oyentes, tanto de la Iglesia Bautista Hispana Emanuel, aquí en la ciudad de Cedar Rapids, Iowa, y también a los oyentes, amigos y hermanos en Cristo que nos siguen desde algunas partes de nuestro continente. Queremos saludar a la hermana Marina Velázquez de Bolivia. Ella nos avisó que reúne a algunas de sus amigas, a sus familiares, para escuchar estos mensajes que estamos emitiendo desde aquí. De igual manera queremos saludar a los que nos oyen en el Perú, en Guatemala, en Costa Rica también, nuestro hermano Alejandro, monje, su familia. Y de verdad que estamos felices de poder saludar y compartir con ustedes este tiempo que es en este día, que es Día del Señor. Este tiempo para reflexionar en la palabra, este tiempo para alegrarnos porque es Día del Señor, pero también para compartir, no es así, ciertas situaciones un poco difíciles. Nosotros estamos viviendo una situación difícil esta semana porque un hermano nuestro que ha sido diácono de la iglesia, que ha servido al Señor por muchos años, ha sido un hombre fiel en las cosas de Dios. Él ha fallecido el día jueves a las 8:25 de la noche después de batallar por 5 semanas contra este virus. Y Dios decidió recogerlo, llevarlo a su presencia, pues ahora Él está en el mejor lugar que todos nosotros anhelamos, deseamos estar un día cuando llegue ese momento. Desde aquí nuestro saludo a toda la iglesia por estas circunstancias difíciles, en especial a nuestra hermana Victorina, que queda no sola, porque ella está con el Señor, está con su iglesia y está con toda persona que conoce y estima a ella como una mujer de Dios, como una mujer fiel y compañera de muchos años de su amado esposo que hoy está en la presencia del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios basado en el libro de Juan, capítulo 11. Estaré compartiendo 2 sermones, hoy la primera parte y el próximo domingo la segunda parte de este precioso capítulo del Evangelio según San Juan. Yo estoy definiendo o titulando a los sermones de hoy y el próximo domingo tiempo de definición. Yo creo de que ya en los sermones anteriores he mencionado de que no podemos seguir viviendo la vida cristiana después de estas circunstancias, después de esta situación que está pasando el mundo, nuestro país, en muchas familias muy cercanas a cada uno de nosotros. No podemos seguir en la misma situación pensando, caminando y viviendo la vida cristiana. Pero quiero hacer una aclaración para que nadie se sienta obligado o obligada con lo que estoy diciendo. Si usted decidió seguir a Cristo, hay un solo camino, una sola opción. Inclusive la palabra dice, si usted decidió entrar por la puerta angosta, tiene sus propias condiciones y requisitos. En cambio, si usted decide entrar por la puerta ancha, caminar por el camino amplio, vivir la vida cristiana a su manera, aún con un pie en las cosas de Dios y con otro en las cosas del mundo, yendo un poco más, algunas veces pensando en las cosas de Dios y otras veces más en las cosas de este mundo, en las cosas materiales. Entre esas dos formas de vida necesitamos tomar definiciones. La palabra inclusive habla de que nosotros debemos de tomar decisiones por ser hombres y mujeres bien fríos o calientes y no quedarnos en el medio de la tibieza que corre el peligro, dice la palabra en Apocalipsis, de ser vomitados, de ser rechazados de parte de Dios. Es mejor que usted sea frío. ¿En qué sentido? Que usted no conozca a Dios, ni hable de Dios, ni busque a Dios. Viva esa vida a su manera. Y usted tendrá su fruto y cosechará un día lo que usted está sembrando. Pero si usted tomó la decisión de seguir a Cristo, la decisión de ser cristiana, cristiano, seguidor de Cristo, usted tomó la decisión de ser hijo o hija de Dios, entonces allí viene para nosotros esta enseñanza que encontramos en toda la palabra. Yo quiero hablarles con todo el amor que realmente cada uno de nosotros nos merecemos y con ese amor que Dios nos ama. Dios nos ama tanto que dice Él
que no quiere que sus hijos anden indisciplinadamente, sino en disciplina, como Él anhela y espera como todo padre. En esta mañana yo quiero hablar con ustedes sobre este tema, tiempo de definición, basado en el libro de Juan capítulo 11, del versículo 17 al 35. Esta porción de la palabra habla sobre la historia de tres hermanos, Marta, María y Lázaro, una familia que eran muy amigos del Señor Jesucristo. El Señor llegaba a la casa de ellas, compartía con ellos, pero un día el Señor se encontraba lejos de aquella provincia, de aquella ciudad, y el Señor recibe la noticia de que Lázaro, su mejor amigo, había muerto. 4 días después el Señor viene para la casa de Marta y María, cuando ya Lázaro estaba en el sepulcro. Y esta situación de la vida de Marta y María sirve hoy para nosotros como un espejo. Y yo quiero decir lo siguiente: Marta y María nos representan hoy. Vemos ciertos aspectos en cada una de ellas y miremos estos aspectos como nosotros mismos también mirándonos al espejo, que imaginariamente pongámoslo al frente de cada uno, con el propósito de descubrir a cuál de ellas se parecen nuestro actuar, nuestra forma de andar y nuestra vida diaria como cristianos o cristianas. Usted se va a sentir identificada con una de ellas, bien con Marta o con María. Y luego vamos a tomar decisiones que nos ayuden precisamente a tener una definición, a tener una postura, a tener una sola opción en nuestra vida. Que el Espíritu Santo tome en sus manos nuestros deseos y nuestra determinación para ayudarnos, no solamente con honestidad y sinceridad, mirarnos en estos dos espejos, Marta o María, y descubrir con cuál de ellas nos parecemos, o cuál de las actitudes, de las acciones o posturas de ellas son parte aún en nosotros. Pero no solamente que quedemos allí, sino que tomemos la decisión de poder imitar y ser como una de ellas, o ser mejor que aquella persona que nos representa. Por lo tanto, veamos en primer lugar las características de la vida de Marta. Y yo quiero invitar a usted a abrir su Biblia en el libro de San Juan capítulo 11. Y yo voy a dar lectura y usted puede seguir allí en el lugar donde usted se encuentre. Dice el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, del versículo 17 hasta el 27. Voy a dar lectura en forma seguida y luego vamos pausadamente texto por texto. Dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos que habían venido a Marta y María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Mas Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Hermanos, que el Señor nos ayude, como dije al comienzo, a ponernos frente a uno de los espejos para mirarnos cuál de las dos nos representan, o cuál de las dos personas
se reflejan más en cada uno de nosotros. Pero como dije, que no nos quedemos allí, sino que el Espíritu Santo nos ayude a tomar decisiones en nuestra vida. Veamos en primer lugar las características de Marta. Dice ahí el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. La acción de Marta al escuchar o que alguien le haya dicho que Jesús venía, ella se levantó inmediatamente, salió al encuentro del Señor Jesucristo. Ella podía haber esperado que el Señor Jesús llegara a su casa, mas sin embargo ella salió apresuradamente o rápidamente. En algunos textos de la palabra nos dice que no debemos de hacer las cosas locamente, así sin pensar. Tal vez también a Marta le gustaba ser siempre la primera persona en todo. O también ella buscaba llamar la atención de los demás. Cualquiera de estas circunstancias hizo que Marta saliera de inmediato, a prisa o apresuradamente, que sería la palabra correcta, o rápidamente, sin pensar. Muchas cosas en nuestra vida no traen resultados favorables como esperamos, porque hacemos las cosas apresuradamente, sin meditar, sin pensar, sin analizar, sin sentarnos primero y ver no así el costo y las consecuencias de lo que podemos hacer. Entonces la primera cosa que encontramos en Marta es una vida de hacer las cosas apresuradamente. En segundo lugar, el versículo 21 dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estas palabras de Marta reflejan una vida de una persona que solo anda y vive quejándose de todo. Ella dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Por qué usted no estuvo con nosotros? Hay muchos cristianos que se pasan la vida entera quejándose por todo y por nada. Nada les parece bien, con nada están satisfechos. Toda su vida es de quejarse, de insatisfacción. No hay una llenura, no hay paz, no hay palabras de aliento en la vida de estas personas que siempre viven quejándose. Todo les parece mal, inclusive hasta en todo les va mal. El versículo 20 habla de otro aspecto de la vida de Marta, que es el aspecto de una vida religiosa. Hay una tremenda diferencia cuando uno dice Jesús no vino a establecer una religión, sino una relación con cada persona. Cuando uno aún sigue viviendo religiosamente, es vivir llevado por lo que nos dijeron, nos enseñaron, porque vimos esto en nuestros padres y por eso, nosotros respetamos y seguimos esa vida. Por eso hay mucha gente que aún dice, yo nací siendo católico, mis padres son católicos y yo como hijo o buena hija debo seguir en los caminos de ellos. Me refiero a ese tipo de religión. Entonces, la religión es muerta. La religión no salva a nadie. La religión no trae ningún cambio en la vida del ser humano. Por eso hay religiones donde la gente que peca en la semana van, se golpean el pecho, vuelven a casa y siguen en lo mismo. ¿Por qué? Porque una religión no produce ningún cambio. Porque no llega al corazón, no alimenta el alma, no alimenta el espíritu. Puede alimentar el conocimiento, pero menos el resto. En cambio, entonces eso es la vida precisamente que tenía Marta, una vida religiosa. Por eso el versículo 22 dice Marta lo siguiente, más también sea ahora, dice, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella expresa una vida religiosa. ¿Por qué? Porque luego le dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Qué hace ella? Expresa en el versículo 24 una verdad
que ella ya había escuchado, que ya había aprendido, y lo repite de una manera solo intelectual, teórica y religiosamente. No sale de lo más profundo del corazón de ella. Ella solo actúa por aquello que escuchó y no por aquella experiencia en su propia vida. El versículo 27 dice nuevamente Marta, hace una confesión frente a Jesús, que Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. Marta le dice en el versículo 27, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Este es un salmo que se encuentra en el capítulo 118, versículo 26. Marta simplemente expresa lo que ella escuchó o lo que aprendió de memoria en su vida religiosa. Tengamos en cuenta, dice que hasta el diablo sabe los textos de la Biblia de memoria. Pero ¿cuál es el problema que tiene el diablo? El problema precisamente de esta vida religiosa. Solo expresar lo que uno escuchó, pero sin vivir esa experiencia, sin hacer que esa experiencia sea parte de nuestra vida. Ser religioso es repetir lo que uno aprendió. Imagínense, Marta sabía de la resurrección, no tanto por la enseñanza del Señor Jesucristo, porque si ella hubiera recibido esa enseñanza del Señor hubiera calado la vida de ella. Ella simplemente repitió lo que los fariseos enseñaban en cuanto a la resurrección. Los fariseos, un grupo religioso del tiempo del Señor Jesús, creían ellos y enseñaban en la resurrección en los días postreros. Y Marta lo que hace es de repetir esa enseñanza religiosa. Hermanos, vemos en la vida de Marta características que tienen mucha similitud con lo que pensamos y hacemos hoy. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que deseamos en la vida cristiana y no suceden. Es porque usted tal vez está viviendo solo religiosamente y no está viviendo esa experiencia de encuentro, de relación con Jesús. Yo hago el ejemplo siempre de decir, el encuentro de Jesús es como cuando usted se encontró con aquel hombre o con aquella mujer de quien usted se enamoró. Y luego comienza a vivir solo pensando en él o en ella. De tal manera que usted es capaz de hacer muchas cosas. No le importa el tiempo, no le importa la hora ni la distancia. Ese tipo de amor intenso es lo que se necesita ver. Y eso es lo que Dios espera en la relación entre Él y nosotros con Él. Cuando esa pasión, esas ganas de estar con Él, de verlo a Él, de orar en el nombre de Él, de buscar su palabra, cuando esa pasión ha muerto en nosotros, si hubo alguna vez, entonces usted se acostumbró a una vida religiosa, más no a una relación. Cuando una relación de pareja comienza con ese amor intenso, de quererse ver, de hablar cada momento, de buscarse, de esperar algo de él o de ella, cuando eso muere en la vida del creyente y no prosigue esa relación hasta el matrimonio y después del matrimonio, hermanos, es porque usted ha perdido el horizonte. Es porque usted se ha desviado del camino si es que usted conoció al Señor. Porque la otra posibilidad es que usted no tuvo un encuentro personal con Cristo. Ahora, si usted lo tuvo, usted de verdad que lloró aquel día o se alegró tanto aquel día, entonces usted descuidó su vida cristiana. Está viviendo una vida religiosa, pero hoy el desafío es poder decirte, hermano, no importa cómo hayas estado viviendo hasta antes de esta situación que estamos pasando, pero después de esta circunstancia, usted no puede seguir en lo mismo. No puede ser nuestro testimonio, nuestro andar, nuestro hablar igual. Tenemos que hacer algo y ese algo va a venir precisamente con la ayuda de ver las características de María. Acompáñenme a mirar estas características que encontramos en la vida de María. El versículo 26 termina diciendo lo siguiente.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió, dice, a encontrarle. Pero María se quedó en casa. No es que María, por ser la hermana menor, se tenía que quedar, sino que en ella había otras características, otras actitudes, posturas correctas. Eso era la actitud, el quedarse en casa era la actitud correcta de una persona que estaba en duelo por un ser amado. Ella era la anfitriona, al igual que su hermana, que no debía haber salido de la casa porque ellas estaban allí para esperar, recibir a la gente y atender, ser consoladas y todo esto. Por esa razón, María se encuentra en ella una de las tremendas características que era la prudencia y la sabiduría. Era tan prudente y sabia que esperó que su hermana volviera y le diera la noticia de la llegada del Señor. Ella no se apresuró en salir a ver ni siquiera a dónde iba su hermana. Ella se quedó allí como una buena anfitriona, paciente, esperando la noticia que sí o sí llegaría a su casa, que sí o sí llegaría a su vida. Por eso la prudencia o la sabiduría es una de las características principales en esta mujer llamada María. El versículo 28, fíjese allí, lo que dice el versículo 28. Dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Marta, al volver al lugar del velorio, o sea, a su casa, le dijo en secreto a su hermana María, el maestro está aquí y te llama. Hermanos, es diferente ser llamado o invitado que ser metido por imprudencia. María hace dos cosas interesantes aquí. Se asegura que Marta volviera a casa y se quedara en casa para atender a la gente, para estar allí, porque eso era la costumbre en ese tiempo. Y segundo, solo sale al encuentro del Señor porque Él le mandó a llamar. Hermanos, todo tiene su tiempo. Ella actuó en el momento adecuado, en el momento oportuno y preciso. Ella no se apresuró. Ella no dijo, yo puedo ir al encuentro de Él porque yo inclusive soy la preferida del Señor Jesús. No. Ella esperó pacientemente para actuar oportunamente en el momento adecuado. Después que Marta, su hermana, le dijo a María, el maestro, el Señor está llegando, ella salió al encuentro del Señor. Y es interesante ver esta diferencia entre Marta y María. Mientras Marta actúa locamente, María se queda sentada allí para hacerlo todo en su tiempo. El versículo 29 dice lo siguiente. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos convoca a hacer algo, debemos hacer estas dos cosas que hizo María. Primero, levantarse. Levantarse en la vida cristiana significa dejar lo que no nos sirve. Dejar todo aquello que no nos ayuda. María necesitaba salir de ese lugar por la invitación del Señor e ir al encuentro de Él. Y dice el texto que ella fue después que Marta le diera la noticia. Y ella fue, dije hace un momento, que ella se levantó y luego fue a prisa. Hay una diferencia entre ir apresuradamente e ir a prisa. Acudir a prisa
es caminar con pasos firmes y en una sola dirección. Por lo tanto, hay una diferencia, como ya dije, entre ir apresuradamente, locamente o rápidamente con ir a prisa. Ir a prisa es sabiendo a dónde estoy yendo y a qué estoy yendo. Y es aquí donde necesitamos reflexionar. Es posible que nuestra vida cristiana hasta hoy siempre ha sido así. Una vida sin propósito. Nos vamos a la iglesia, bueno, porque hay que hacerlo. Vamos todos los domingos religiosamente. A veces volvemos igual o peor a casa. Y eso es porque usted no tuvo un propósito en su vida cristiana al salir de su casa para ir al templo. ¿Cuál es el propósito de nuestra reunión cada domingo en el templo? ¿Solo para mirarnos? ¿Solo para encontrarnos como hermanos? Que es muy bueno, muy saludable. Pero el propósito mayor de ir al templo es para adorar a Dios. Es para alabar, es para gozarnos delante de Él. Es para llevar nuestras cargas, como el Señor Jesucristo nos invita a hacerlo en Mateo 11:28, cuando Él dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces es ir al templo para dejar nuestras cargas delante del Señor y luego retornar a casa libres, sabiendo de que ahora nuestros problemas, nuestras necesidades están están a los pies de Jesús. Y ahora ya no es problema nuestro, sino es problema de Jesús. Hermanos, no hay problema que Jesús no pueda resolver. Necesitamos aprender, por lo tanto, que seguir viviendo en la vida religiosa no nos ayudará de nada. Necesitamos levantarnos de esa forma de vida mediocre, de esa forma de vida solo oír y que no pase nada en nuestra vida, de ir al templo tantos años y que no sucedan cosas en nuestra vida. Se gozan solo con los testimonios de los demás, pero no hay experiencia de vida cristiana. Necesitamos levantarnos de esta vida e ir a prisa, con pasos firmes, en una sola dirección. El versículo 31 dice lo siguiente. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Dice allí cuando vieron que María se había levantado a prisa. Y es interesante volver a decir, levantémonos a prisa. No se quede usted sentado, sentada en la misma situación de vida cristiana. Ni siquiera como esposa, ni siquiera como esposo. No sigamos en la misma situación, sino que haya cambios en nuestra vida. Dice, cuando ellos vieron que María se había levantado a prisa y había salido, la siguieron. Yo tengo una pregunta aquí. Cuando Marta se levantó apresuradamente y salió para ver a Jesús, ¿cuántos se levantaron para ir tras de ella? El texto no nos dice nada. Pero en cambio, cuando María se levantó, muchos de los judíos que estaban allí para consolar a ella fue acompañada. Aquella gente que estaba allí se levantaron para ir tras de María. Y cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús, todos ellos que iban con ella igual llegaron al mismo lugar. Cuando usted tiene un propósito en buscar a Dios, en ir al templo, hermanos, usted nunca va a ir solo o sola. Cuando usted quiera ir a la presencia de Dios para adorar, para gozarse, para que nuestros familiares se conviertan, conozcan al Señor, hermanos y hermanas, usted nunca va a llegar sola o solo. Va a haber gente que nos va a acompañar. Va a haber gente que hasta nos va a pedir que le invitemos a ir al templo. Necesitamos mirar esta tremenda diferencia. ¿Por qué cuando Marta se levantó para ir al encuentro del Señor, nadie fue tras de ella? A diferencia de María se levanta y empieza a caminar y la gente que estaba allí se levantaron a prisa y fueron tras de ella. Y esa gente fue bendecida al igual que María al llegar donde estaba el Señor.
¿Recuerdan la pesca milagrosa? Pedro obedece al Señor, echa su red, y cuando empezaron a jalar las redes pesaban tanto que tuvieron que invitar a los otros amigos que estaban allí para recibir la bendición. El versículo 32 dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Cuando llegó María al lugar donde estaba Jesús, al verlo allí a él, dice el texto que ella se postró a sus pies. Ella llegó a aquel lugar y se postró a sus pies. Y María dijo las mismas palabras que Marta al Señor Jesús. Miren el versículo 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y María dice las mismas palabras: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Dónde está la diferencia entre decir las mismas cosas? En la postura y en la actitud. María no fue y no llegó delante de Cristo el Señor con la misma actitud que Marta. María tuvo una actitud diferente. Ella, al ver a Jesús, al acercarse, se postró a sus pies. Y decir palabras o expresar lo que hay en nuestro corazón desde ese lugar, hermanos, trae resultados que jamás usted se va a imaginar. Va a recibir cosas que jamás esperó o que tanto esperó en su vida. La actitud de postura de María y sus palabras calaron muy hondo el corazón del maestro. Dice ahí el texto: el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Y él dijo: ¿dónde le pusieron? Quería ver dónde estaba su amigo. Y el versículo 35 dice: Jesús lloró. ¿Por qué cuando Marta y el Señor Jesús se encontraron, por qué el encuentro de Marta no produjo nada en el Señor? Porque el Señor no vio a una Marta con una actitud correcta. No vio en ella lo que Él espera en la vida de todos nosotros. Una actitud y una postura de humildad al ir delante de Él, al acudir delante de Él. Muchas veces vamos a expresar solo porque tenemos boca y hablamos y no nace esas palabras de lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Por eso la actitud hace la diferencia entre Marta y María. La actitud correcta de María generó en el Señor Jesucristo que Él se identificara tanto con María y que generara en el Señor una compasión, una ternura y un amor muy especial por el cuadro que ella estaba viviendo. La actitud es correcta. Cuando Marta llegó cerca al Señor Jesús, ella se enfrentó a Jesús cara a cara, de tú a tú, como ya dijimos, porque su característica era siempre quejarse. Solo decía teóricamente las cosas. Ella llegó y miró a Jesús, le increpó a Jesús como a un muchacho. Esa postura. O a veces pensamos nosotros que Dios tiene la obligación y la responsabilidad y le reclamamos sin esa actitud correcta. Hermanos, cualquier reclamo, cualquier súplica a Dios depende de nuestra actitud y de nuestra postura. La postura de María fue una postura humilde, de humillación. Ella se postró a los pies de Jesús. Ella estaba allí con la cabeza puesta en los pies de Jesús hacia el suelo. Y desde allí las palabras que salen o que salieron del corazón de María generaron toda esa reacción y esa respuesta
que el Señor le dio a ella. Necesitamos, por lo tanto, aprender estas dos cosas: actitud y postura. Eso es la diferencia entre Marta y María. Mientras sigamos con la misma actitud de vivir la vida cristiana a nuestra manera, obedecemos ciertas cosas de la palabra, lo que nos conviene, y lo que no nos conviene lo desechamos. O seguimos viviendo entre las cosas de este mundo y las cosas de Dios. Hermano, eso no va a traer ningún bien a nuestra vida, no va a traer ningún cambio. ¿Por qué? Porque ese estilo de vida no es de bendición para nadie. Hermano, María se postró a los pies del Señor Jesús, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que en Él estaba la solución o la respuesta que ella esperaba. Hermano, la actitud de María debe ser para nosotros hoy el mejor ejemplo, el mejor modelo a imitar. La palabra nos dice: desechen lo malo, ¿no es así? Y tomemos lo bueno para que esas cosas buenas sean parte de nuestra vida. María hoy para nosotros es el mejor espejo. Y ese espejo debe ayudarnos a nosotros a hacer dos cosas. Y yo termino allí. En primer lugar, el Evangelio de Mateo 6:33 da una promesa. Y dice: más buscad primeramente el reino de Dios. Allí Dios establece cuál debe ser la prioridad en la vida de todo ser humano como creyentes, como cristianos, como hijos e hijas de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Más buscamos las cosas terrenales, las cosas de este mundo. Hay cristianos que han orado a Dios, que Dios les diera la bendición, y cuando recibieron la bendición, esa bendición se constituyó en el primer lugar de sus vidas. Y para ir al templo, para buscar a Dios, es lo último, es lo secundario. Si hay tiempo, voy. Yo ya me encontré aquí con muchas personas, como en Bolivia, en otras partes donde estuvimos, que gente que dice: no, pastor, es que yo tengo que trabajar el domingo. No, pastor, es que yo tengo que cuidar mi carro. Me compré un carro y no tengo un garaje donde guardar. Yo tengo que cuidar mis cosas porque en la noche no puedo salir. He comprado cosas y necesito cuidar. Hermanos, hay cosas y cosas que tienen su lugar. Y nunca podemos nosotros reemplazar el lugar que Dios debe tener en nuestra vida. Por eso dice: más buscad primeramente el reino de Dios. Más busquemos las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo en Colosenses. Ya no más las cosas terrenales. No es que usted va a rechazar y dejar de hacer las cosas terrenales, no, sino que las cosas terrenales no pueden ocupar el primer lugar en nuestras vidas, porque así ya es un ídolo. Todo aquello que ocupa el lugar que debe ocupar Dios en nuestra vida cambia en su totalidad nuestra vida cristiana. El segundo texto que quiero mencionar es lo que repitió un hombre llamado Job, un hombre que pasó por un calvario, al igual que hoy el mundo está pasando por un calvario. Esta mañana vi el noticiero de un canal que viene del Perú, y allí presenta a un hombre sorprendido y asombrado. Y él inclusive al presentar la noticia comienza a gemir. Él dice: no puede ser. Hermanos, en la puerta de un hospital llamado Hipólito Unanue en Lima, había más de 30 cadáveres sobre las camillas en unas bolsas negras a las puertas del hospital. El título que él puso a su noticia dice: colapsó los hospitales de Lima. Hermanos, más de 20, 30 personas allí en bolsas sobre camillas. Allí en la puerta del hospital había un espacio amplio. Allí en la calle. Hace días nos asombrábamos porque las noticias nos presentaban la situación en Ecuador. Pero hoy lo puedo ver en mi propio país. Y así está la situación de este mundo, pasando por un calvario terrible. Y Job, después de haber pasado aquella situación que le tocó vivir, él dijo lo siguiente: de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco, dice Job, y me arrepiento en polvo y ceniza. Este hombre entendió que antes de su calvario, antes de su sufrimiento, había conocido a Dios solo de oídas, porque le dijeron, porque le enseñaron, pero más él no tuvo una experiencia personal y real. Solo aquella situación de martirio y calvario le enseñó a Job el Dios que él no conocía. Él dice, Señor, ahora mis ojos ven tu mano. Mis ojos ven tu misericordia, tu gracia, tu perdón y tu ayuda. A pesar de que todos me abandonaron, todos me dejaron, a pesar de que soy juzgado, pero me doy cuenta que eso me sirvió. Hermanos, usted y yo no podemos seguir viviendo la vida cristiana solo por oír y oír. Tenemos que hacer que la vida cristiana sea una experiencia real, donde tus oraciones sean oraciones que usted pueda ver con sus propios ojos siendo contestadas. Y para que nuestras oraciones tengan respuesta, necesitamos tener la postura que tuvo María, de postrarse a los pies de Cristo. Y cuando usted tome esa postura, sepa, mi hermano y mi hermana, que usted va a ver la gloria de Dios en su vida. Necesitamos hoy más que nunca saber de que la vida cristiana no es vivir a nuestra manera o a nuestro modo. No es vivir como a usted se le da la gana. Por eso yo algunas veces he dicho, si tú quieres esa vida, decida ser mundano. Pero no juguemos a la vida cristiana. Aprendamos a tomar decisiones en nuestra vida. Que el Señor nos ayude en esta mañana o en este mediodía a que nuestra vida cristiana sea una vida cristiana auténtica, una vida cristiana real, una vida cristiana que dé resultados y frutos que glorifiquen el nombre de Dios. Hermanos, cuán feliz estaría el Señor Jesús en aquella ocasión cuando él vio a María postrado delante de él. Y cuando él oyó desde allí las palabras de ella, diciendo lo mismo que Marta le había dicho de tú a tú, con altanería, con soberbia, reclamando y quejándose de todo. En cambio María, postrado ahí abajo, que no tenía el honor de mirarle a la cara, al rostro del Señor, sino a los pies. Desde allí María dijo las mismas palabras. Y esas palabras produjeron en el corazón del Señor, que el Señor dice se conmoviera, ¿no es así?, en su ser. Y luego él fue y lloró en la tumba de su amigo. El próximo domingo estaremos viendo la segunda parte, pero hoy quiero terminar invitándole a usted. Si usted ha sido mostrado en este mediodía a través de la palabra, que aún hay características de Marta en su vida, hoy usted necesita tomar una decisión. Y yo quiero orar por usted. Si usted desea, cierre sus ojos allí y haga esta oración al Señor. Pero esa oración que salga de su corazón, dígale: Señor Jesús, yo le doy gracias a usted por este privilegio de oír su palabra. Y gracias a Dios por usar estas dos personas, a Marta y María, para enseñarnos hoy que la vida cristiana no es vivir a nuestra manera. No es vivir, Señor, solo teóricamente, sino es poder ver tu mano en nuestra vida diaria. Oramos, Señor, en esta hora para que usted nos perdone, porque nos arrepentimos de todo corazón y decidimos, Señor, no seguir viviendo la vida cristiana religiosamente, sino, Dios, con una experiencia de encuentro diario, de una relación diaria con usted. Señor, ayúdame, guárdame y levántame, Señor, de esta situación. Y ayúdame a ir a prisa tras tuyo,
pisando tus huellas, siguiéndote a ti, Señor, como el único modelo para mi vida. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, oh Dios, por su palabra. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a toda persona que ha escuchado este mensaje y que usted haga una obra preciosa, que podamos tomar la decisión de dejar de ser como Marta y vivir la vida del discipulado como María, con esa actitud y esa postura. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Hermanos, nos vemos el próximo domingo a las 12 en punto del mediodía.